Ya, estamos estudiando las formas como se nos presenta el conocimiento político. ¿Ya? Hemos visto la primera en la filosofía política, que hablábamos que buscaba el ideal, el deber ser, la verdad en política, ¿cierto? Situación que a Maquiavelo le hubiese dolido el estómago escuchar buscar la verdad en política. Y la segunda forma en que se nos presenta el conocimiento político es la teoría política, que esto es el análisis de un suceso, pero siempre va a depender del prisma con el cual se mire, o de la convicción que tenga el autor que nos esté narrando este suceso. ¿Ya? La tercera forma en que se nos presenta el conocimiento político es la doctrina política. ¿Y qué es la doctrina política? Es la política partidista. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca la doctrina política? Como lo dice el concepto, es adoctrinar. ¿Y qué es adoctrinar? Enseñar. Sí, yo lo veo peligrosísimo esa definición. Yaritza. ¿Cómo aprender, no? Es como guiar a la gente hacia un mismo pensamiento. Es Ya. como conducirla. ¿Ya? Pero tiene una característica. Lo veo, profesor, no sé si estoy, perdón, en lo correcto, lo veo como un entrenamiento. ¿Ya? Pero ¿cuál es la característica del adoctrinamiento? Que se... hay que reclutarlo. ¿Ya? Enseñar los principios de la creencia, de la ideología. ¿Ya? Ideología. Yo creo que todos Es subjetiva. Es subjetiva. ¿Ya? Yo creo que todos ustedes tienen la idea. Vamos a tratar de modelarlo en términos. Adoctrinamiento es entregar un condicionamiento, de hecho se basa en la teoría de Pavlov del conductismo clásico, ¿cierto? En el cual no se cuestione al ente adoctrinante, ¿ya? En que la doctrina o que el conocimiento que se quiere traspasar, como alguien lo asimilaba a educar, ¿cierto? Que la doctrina o el conocimiento traspasado sea visto como una verdad absoluta. ¿Ya? Eso es adoctrinar. El formar tales conductas en las personas en que el conocimiento traspasado o la ideología que se quiere traspasar sea vista como la verdad absoluta y todo el resto sea visto como nefasto o negativo. Ese es el adoctrinamiento. ¿Ya? ¿Profesor? Dime. ¿Todas las sectas entonces serían como unas doctrinas? Pero por supuesto, pues las sectas por definición parten con el tema de la doctrina, del adoctrinamiento. ¿Ya? De hecho, los mayores actos aberrantes se hacen en adoctrinamiento, en las sectas. ¿Ya? ¿Cómo se explica que una infeliz mamá haya quemado a su hijo? Profesor. ¿Sí? ¿Se podría considerar que la religión y la iglesia es una doctrina? También se podría considerar que la religión y la iglesia caen en la doctrina. Ahora, la doctrina tiene una característica diferente de la fe, ¿ya? Porque la fe es un llamado, es un sentimiento que nace, se supone, intrínsecamente, ¿ya? Yo puedo o no puedo tener fe. El adoctrinamiento, que es muy similar, ¿eh? No hay una línea muy divisoria, pero nosotros podemos cuestionar la fe, ¿ya? El adoctrinamiento no permite cuestionamientos, ¿ya? El adoctrinamiento en la esencia no permite que su creencia, porque lo que quiere él instaurar es la verdad absoluta, sin cuestionamiento, ¿ya? El militante adoctrinado va a defender a ciegas la ideología de la doctrina, ¿ya? Le pueden estar mostrando con un papel claro que está equivocado, pero él va a defender a ultranza la doctrina ideológica, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la doctrina política lo que busca es
condicionar la conducta de los militantes para que la ideología del partido sea la verdad absoluta, ¿ya? Normalmente es una visión sesgada y parcial de la realidad, ¿ya? Las doctrinas más puras, ¿cierto?, normalmente encuentran un líder que los conduce, ejemplo, la Rusia de Lenin, el Mussolini con el fascismo, Hitler con el nazismo, ¿cierto?, en los espíritus más puros del adoctrinamiento, que es el conductismo que hablaba Pavlov, ¿cierto? Pavlov, ustedes saben que es el padre del conductismo clásico, en el cual hacía sonar una campana y los perros hacían tal actividad. Hacía 2 campanazos y los perros se echaban a dormir o iban a comer, etc. Eso es lo puro del adoctrinamiento, el no cuestionar nada, el obrar como un reflejo acondicionado, ¿ya? Que es lo que busca, en el fondo, lo que pretenderían buscar nuestros partidos, que no es lo que hacen en la realidad. Porque si bien intentan adoctrinar, nosotros somos lo suficientemente inteligentes, la mayoría de la población, para también pensar por nosotros mismos, ¿ya? A pesar de que de repente uno se encuentra con alguien que podría considerar que está adoctrinado, porque no entiende razones, de cualquiera de los lados políticos, ¿ya? ¿Dudas respecto a esto? Finalmente, la última forma en la cual se nos presenta el conocimiento político, que lo hemos dejado para el final, es ni más ni menos, queridos colegas, que la ciencia política, ¿ya? Entonces tenemos forma en que se presenta el conocimiento político: la filosofía política, la teoría política, la doctrina política y la ciencia política, clásica. Y esta la he dejado para el final porque obviamente debe ser la más importante para nosotros. Nosotros podemos tener ideas de filosofía política, ojalá tengamos muchas, que tengamos siempre presente el deber ser en la política, el ideal en la política. Debemos tener teorías políticas, claramente, ojalá viéndolas de más de una de las fuentes, para tener visiones contrapuestas. Debemos ser doctrinarios o debemos permitir que se nos adoctrine políticamente, en eso yo no estoy tan de acuerdo. Pero pudiese ser el caso de que quisiéramos abanderizarnos por una ideología política, que pudiera ser no doctrinaria, pero sí una idea política, ¿ya? Pero lo que no podemos dejar de tratar de tender nosotros, queridos colegas abogados, es tratar de ser lo más parecido a un cientista político, ¿ya? Porque les recuerdo que nosotros somos los llamados a interpretar la forma en que modelamos las sociedades. Nosotros somos los que mayor cantidad de herramientas tenemos para determinar el sentido y el alcance de las leyes que quieren definir con nuestra conducta, ¿ya? Por lo tanto, nosotros somos los que más debemos parecernos a un cientista político, a un cientista, a un estudioso de la forma en que se organizan las comunidades, ¿ya? ¿Y qué es la ciencia política? Es el estudio de las realidades, ojo, de las realidades políticas a través de métodos de investigación científica, ¿ya? Y obtener conclusiones válidas. ¿Para qué? Para poder prospectar nuestro Estado, para poder prospectar o proyectar nuestra sociedad, para poder sacar conclusiones que nos sirvan para no repetir errores, para mejorar conductas buenas o conductas positivas, etcétera, etcétera. Y lo importante es que la ciencia política se vale de todos los métodos de investigación: matemáticas, estadísticas, psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, doctrinarios, textos, etcétera, etcétera, para llegar a conclusiones válidas. Cuando nosotros, en nuestra hipótesis, ocupemos todos estos métodos y los ocupemos todos con la mayor profundidad posible, podríamos llegar a una conclusión científica política válida, ¿ya? Se intenta desvincular, o sea, se intenta prescindir, se intenta que no se infecte nuestro análisis con aspectos valóricos o ideológicos. Eso es lo que debemos nosotros tender. No partir de un prisma en que, no, esta cuestión debe estar mala porque lo está haciendo este de izquierda. No, esto debe estar malo porque lo está haciendo este de derecha. Debemos prescindir nosotros de eso. Ojalá podamos, ¿ya?
La ciencia política, dice Carlos Guzmán, más cercano a la política realista, a la política maquiavélica, dice que estudia específicamente el poder, cómo obtener el poder, ¿cierto? Y los conflictos que se generan en torno al poder. ¿Ya? Eso dice Guzmán de la ciencia política. La ciencia política lo ve él más maquiavélicamente, o sea, obtención, mantención y conflictos en torno al poder. Pero nosotros nos vamos a quedar con la ciencia política como aquella que nos permite obtener conclusiones válidas, utilizando todos los métodos de investigación posibles. ¿Pablo, me iba a preguntar algo? No, profesor. Ya. Profesor, dijo, aquella la que nos permite... Llegar, utilizando todos los métodos de investigación posibles, llegar a conclusiones válidas para poder proyectar una sociedad, un Estado, una comunidad. Ya, Eso es lo que nos interesa a nosotros. ya, profesor. Obtener conclusiones válidas y que no estén intoxicadas, infectadas de una subjetividad ideológica. ¿Ya? Eso es lo que debemos tender nosotros como ciencia política. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia política? Las realidades presentes. ¿Qué estudia la ciencia política? Los sucesos políticos. ¿Ya? Y los sucesos políticos son todos los sucesos de esta organización, para obtener conclusiones valederas. Una visión también más realista del estudio de la ciencia política, o más maquiavélica si se quiere, es el análisis del poder, como lo decía Carlos Guzmán. En estricto rigor, la ciencia política hoy día se está dedicando más que nada a estudiar el poder, cómo adquirirlo y cómo conservarlo. ¿Ya? ¿Cuál es el método que usa la ciencia política? El método empírico. ¿Cuál es el método empírico? El método científico. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir empirismo o empírico? Probar por los propios medios. ¿Ya? Empírico, sí. Empíricamente. Empírico tiene que ver... Como una aprendizaje a través de la experiencia. ¿Ya? Pero también tiene que ver con las pruebas. El empirismo es en base a pruebas objetivas. ¿Ya? El empirismo prescinde de lo subjetivo. Empírico quiere decir basarse en pruebas objetivas. ¿Ya? Y prescindir del subjetivismo. A partir de Maquiavelo, el Príncipe, por allá por el año 1500 después de Cristo, nace la política como ciencia. Yo se lo he explicado anteriormente, ¿cierto? Y prescinde de la moral, porque antes se confundía la política con la moral, era todo llevado a la moral, y la política, a partir de Maquiavelo, nace como una ciencia propia, desde una perspectiva empírica, que tiene sus propios mecanismos probatorios, que tiene sus propios fundamentos científicos. Finalmente una pregunta que se hace, que es normal que yo haga, se las traje de regalo, es, hábleme de la diferencia, ¿por qué existe una diferencia tan marcada entre filosofía política y ciencia política? Y la respuesta es, básicamente, porque la filosofía política busca un ideal, ¿cierto? Se vincula al deber ser. Y la ciencia política se basa en un método científico y busca las realidades políticas. Busca sacar conclusiones que nos sirvan en la vida diaria, en el devenir de las comunidades. ¿Ya? Que debemos tender nosotros al ideal claramente, debemos tenerlo como meta. Pero la ciencia política es más realista y busca obtener conclusiones válidas de los sucesos políticos. ¿Ya? Bien, colegas, ¿dudas respecto a lo que hemos visto?
Era esto lo que teníamos para la semana. Me extendí